Hola jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Buen día, por favor. Muy bien, vamos a retomar el tema de espectrofotometría visible ultravioleta, porque me parece que lo de infrarrojo ya todo lo cubrimos, ¿vale? Muy bien. Ok, entonces la espectroscopía de región ultravioleta visible nos va a permitir identificar otras moléculas que van a tener una característica en particular. Todas las moléculas que absorben radiación ultravioleta y visible van a tener en su estructura anillos o más bien enlaces dobles o enlaces triples, ¿vale? Entonces, aquí la interacción con la radiación y la materia es en particular con los electrones que hay en los enlaces dobles y o en los enlaces triples, ¿vale? Ese es el requisito, la característica que debe de cumplir una molécula para poder absorber radiación ultravioleta o radiación visible, ¿vale? Muy bien, ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones que el ser humano solamente puede captar radiación visible, que es la que nosotros percibimos a nuestro alrededor. Sin embargo, existen otras radiaciones cuyas longitudes de onda son más cortas, que ya abarcan incluso la región del ultravioleta, ¿vale? Radiación ultravioleta nosotros ya no la podemos visualizar, ya no la podemos detectar, nuestro ojo ya no es capaz de hacerlo. Sin embargo, hay otras especies que por alguna circunstancia, para garantizar su supervivencia, desarrollaron ciertas habilidades, o en este caso, cualidades, que les permiten captar radiación ultravioleta, ¿no? Incluso algunas otras también captan radiación infrarrojo, por ejemplo, ¿vale? Muy bien, entonces la región de visible, que es la que nosotros observamos, percibimos, abarca las longitudes de onda de 380 a 780, otros autores dirán de 400 a 700, otros dirán de 380 a 750, pero bueno, en general ese es el intervalo que abarca las longitudes de onda de la región visible. Y la región ultravioleta de utilidad para análisis espectroscópicos abarca desde los 160 hasta los 380 nanómetros, ¿vale? Muy bien. Entonces, la radiación ultravioleta y la radiación visible, a diferencia de la radiación infrarroja, tiene longitudes de onda más cortas, frecuencias más altas, y por lo tanto la energía de los fotones va a ser más intensa, ¿no? Entonces va a ser una radiación más energética, la cual va a interactuar ahora no solamente con los enlaces sencillos de las moléculas polares, como en el caso de la radiación infrarroja, sino ahora va a provocar ciertas modificaciones, pero que son, ¿cómo se llama? No definitivas en la molécula, ¿vale? Y ahorita vamos a ver cómo es esos fenómenos que se llevan a cabo cuando la radiación interactúa con la materia. En este caso, ultravioleta y visible, obviamente. ¿Vale? Entonces, las medidas de absorción de la radiación ultravioleta y visible encuentran una enorme aplicación en la determinación cuantitativa de una gran variedad de especies, tanto de origen inorgánico como orgánico. La espectroscopía de absorción molecular se basa en la medida de la transmitancia o de la absorbancia. Magnitudes que nosotros ya previamente definimos. En este caso, absorbancia dijimos que es una medida de la capacidad de una molécula para absorber radiación, ¿vale? Y que la transmitancia se liga con la absorbancia porque resulta que se puede calcular a partir de la función del logaritmo, ¿no? Entonces, si tenemos el dato de transmitancia, aplicando el logaritmo de base 10, calculamos directamente su valor equivalente en absorbancia. Entonces, estas definiciones que hemos estado revisando, pues nuevamente hacen presencia en este apartado de espectroscopias de región visible y ultravioleta. Entonces, decíamos que la espectroscopía de absorción molecular se basa en la medida de la transmitancia o absorbancia de disoluciones que se encuentran en celdas transparentes que tienen un camino óptico de B centímetros, es decir, el camino óptico es nada más y nada menos que el ancho de la celda que nos representa la distancia que va a recorrer la radiación para llevar a cabo ese análisis, ¿vale? Normalmente la concentración C de un analito absorbente va a estar relacionado linealmente con la absorbancia, dando cumplimiento a lo que se conoce como la ley de Lambert and Beer,
en donde se dice que la ley de Lambert-Beer establece que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración. A medida que una muestra tenga un analito que pueda absorber radiación, a medida que sea más alta esa concentración, esto significará que nuestra muestra absorberá más radiación, ¿no? Entonces, eso es lo que nos especifica a grandes rasgos, la ley de Lambert-Beer. Entonces, aquí en esta ecuación nos están representando que la absorbancia, ya dijimos, la calculamos a partir de la transmitancia y que la transmitancia es una medida de la relación de la potencia de la intensidad de la radiación antes de que interactúe con la muestra y después de que ha interactuado con la muestra. Por eso tenemos ahí una P subíndice 0 y una P solita, en donde P0 representa la intensidad de la luz antes de la muestra y P solita ya nos representa la potencia del haz de luz que ya ha interactuado con nuestra muestra. Eso es lo que nos representa la transmitancia. Y esto a su vez es equivalente a el producto de la concentración C por el ancho de la celda B por una coeficiente que se denomina epsilon, que es la absortividad molar. Es un coeficiente de absortividad molar. Y este coeficiente físicamente, ¿qué me representa? Bueno, pues me representa que a medida que una molécula sea más compleja y sea más, tenga más enlaces, evidentemente será una especie que absorberá más radiación. Entonces, ese coeficiente de absortividad molar va ligado con la naturaleza del analito. Una molécula entre más simple, pues va a absorber menos radiación. Una molécula más grande y más compleja, pues al tener una mayor cantidad de enlaces, es una especie que absorberá más radiación. Entonces, este coeficiente de absortividad molar tiene que ver con las características o más que nada las propiedades de esas moléculas, ¿vale? Muy bien, entonces para que quede claro este concepto de transmitancia, aquí tenemos este ejemplo gráfico en donde del lado izquierdo nos representan la posición de la fuente de emisión de radiación. Ya ven que después de ahí podemos colocar un filtro para restringir el análisis a ciertas longitudes de onda que son de interés para nuestro análisis, que en este caso que es la longitud de onda en donde absorbe más cantidad de radiación esa especie que vamos a analizar. Entonces, por eso del lado izquierdo vemos una P subíndice 0 que nos representa la intensidad del haz de luz antes de que interactúe con la muestra. Luego, está bloque que se representa como con un color gris difuminado, es la celda en donde está nuestra muestra y incluso nos representan el ancho de la celda, que es el camino óptico que va a recorrer la luz para hacer ese análisis, ¿vale? Entonces, después de que el haz de luz ha interactuado con la muestra, se verifica una atenuación de ese haz de luz. ¿Por qué? Porque se requirió una cierta cantidad de radiación que absorbió la molécula en función de su naturaleza, en función de su composición, ¿vale? Entonces, lo que vamos a identificar del otro lado, mediante el detector, precisamente es esa atenuación del haz de luz ya una vez que ha interactuado con la muestra. Por eso se dice que la transmitancia es esa relación de la potencia, de la atenuación de ese haz de luz antes y después de la muestra, ¿vale? Las celdas utilizadas para la espectrofotometría ultravioleta y visible pueden tener diversas geometrías. Aquí nosotros podemos observar un prisma con base cuadrangular que puede estar constituido de un material de cuarzo o pueden ser celdas de plástico transparente. El chiste de esto es que necesitamos un material que facilite el paso de la luz a través de nuestra muestra, que pueda estar alojada ahí, que pueda ser una muestra tal vez líquida o pueda ser bien gaseosa. Para el caso de las muestras gaseosas, vamos a preferir una celda tipo cilíndrica, como la que estamos observando ahí en el dibujo en la parte superior, en el centro, ¿vale? Esa sería una celda ideal para gases, en la cual tenemos unos tapones que cierran herméticamente para poder hacer ese análisis. O bien podemos tener una celda en donde tengamos la admisión de la muestra y del otro lado el retiro de la misma, ¿no? Entonces, mediante un flujo continuo podremos estar alimentando esta celda para hacer el análisis y obtener los valores de la absorbancia o bien composición a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, esas son las diferentes formas que vamos a encontrar en las celdas. De hecho, en algunas ocasiones se venden esas celdas con sus tapas por si manejamos, por ejemplo, solventes que son volátiles, ¿vale?
Y entonces, aquí tenemos en los extremos de la izquierda, inferior izquierda, y en el extremo superior derecho, tenemos unas celdas para fotómetros de proceso, ¿vale? Ambos modelos son celdas cilíndricas que están en un arreglo con una cubierta de acero, seguramente para soportar las condiciones adversas del proceso, si es que hay ambiente, por ejemplo, corrosivo, pues pueden ser mandados a diseñar con ciertas características en esos materiales, ¿no? Entonces, lo que aquí llama la atención es que tenemos dos líneas. Una es para el suministro o admisión de la muestra y la otra es para el retiro de la misma, ¿vale? Entonces, nosotros podemos tener ahí una línea. Mediante un sistema de bombeo extraemos la muestra del proceso, la admitimos por un tiempo en la celda y de hecho en nuestra celda tenemos en los extremos, en ambos casos se ve una ventana transparente que ya dijimos que puede ser cuarzo, lo que me permite llevar a cabo ese análisis. Ahí necesitamos un material transparente que permite que pase la luz a través de todo el ancho de esa celda. Y del otro lado ya sabemos que vamos a tener nuestro detector que captará la radiación que no fue absorbida por nuestra muestra. De ahí se generará del detector una señal eléctrica que posteriormente amplificaremos, posteriormente la podremos procesar para poder después tener lecturas en unidades de absorbancia, si es que estamos trabajando con fotómetros de proceso, ¿vale? Muy bien. La absorción de la radiación ultravioleta o visible por una especie química, aquí nuestra especie química es un analito que lo vamos a representar con la letra M, ¿vale? Entonces, aquí en esta diapositiva vamos a explicar cuál es la transición cuántica que se presenta cuando la materia interactúa con la radiación ultravioleta y visible, que evidentemente sabemos que es una radiación más penetrante, ¿vale? Entonces, la absorción de la radiación ultravioleta visible por una especie química denominada M se puede considerar como un proceso que se lleva a cabo en dos etapas. La primera de ellas consiste en una excitación electrónica, como se muestra en la siguiente ecuación. Entonces, ahí tenemos una molécula de un analito M, el cual interactúa con radiación, la cual se representa ahí con la ecuación HB, que sabemos que H es constante de Max Planck y B es frecuencia. Y de ahí, cuando la materia interactúa con la radiación, se genera una especie excitada electrónicamente, en donde M asterisco es una especie excitada electrónicamente, su tiempo de vida es de aproximadamente de 10 a la 8 a 10 a las 9 segundos, y su existencia va a terminar por alguno de los procesos distintos de relajación, como puede ser alguna disipación de calor, ¿vale? Entonces, como no es su estado normal el estar excitada electrónicamente esa especie, va a llegar a un punto en donde va a regresar a su forma original, y en ese proceso de relajación, puede disipar un poco de calor. Pero ¿a qué nos referimos con una excitación electrónica? ¿Qué es lo que le hace la radiación a las moléculas? Aquí viene la explicación. ¿Se acuerdan que les comentaba que para que una especie pueda absorber radiación ultravioleta o visible, tiene que presentar enlaces dobles y o enlaces triples? Bueno, pues ahí en esos enlaces dobles y triples tenemos compartición igual de electrones. Esos electrones ubicados en esos enlaces van a saltar a un orbital de mayor energía y es entonces ahí que en ese momento se presenta una especie excitada electrónicamente. Entonces, cuando ese electrón salta a un orbital de mayor energía, no tiene esa especie química no puede durar mucho tiempo. Entonces, como no es su estado normal, su vida útil va a ser de aproximadamente 1 nanosegundo y posteriormente ese electrón va a regresar a ese orbital de origen. Ese proceso de regreso se le denomina relajación y esa disipación o exceso de energía que tiene ese electrón asociada con la absorción de la radiación, la vamos a disipar en forma de calor, ¿vale? Pero ese calor es indetectable por medio de los instrumentos que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces se dice que durante la relajación sí se disipará un poco del exceso de energía de ese electrón en forma de calor, pero será indetectable, ¿vale? Entonces la cantidad de energía térmica desarrollada en el proceso de relajación no es habitualmente medible, ¿vale? La absorción de la radiación ultravioleta o visible resulta generalmente de la excitación de los electrones ubicados en enlaces dobles y o enlaces triples. Como consecuencia, los picos de absorción pueden correlacionarse con los tipos de enlaces de las especies analizadas. De igual manera, se generan espectros de absorción
de región ultravioleta y visible de todas esas especies químicas que puedan contener en su estructura un enlace doble y o un enlace triple, al menos, ¿no? Pero las moléculas pueden tener más de ese tipo de enlaces, ¿no? Muy bien, dentro de sus clases de química orgánica de la prepa, recordarán que en eso nos explicaban las diferentes formas que puede el carbono unirse con otros átomos para darle estructura a muchas moléculas, como es el caso de la familia de los alquenos, que son hidrocarburos con enlaces dobles, o bien los alquinos, que son hidrocarburos con enlaces triples, o el carbono puede unirse con otros grupos químicos, como lo es el carbonilo, para dar forma, perdón, al carbonilo, al grupo químico carboxilo, al grupo amido, al grupo azo, nitro, nitroso y nitratos. Todos estos moléculas o grupos químicos, muchachos, tienen en común que tienen enlaces dobles y o enlaces triples y por lo tanto absorben radiación ultravioleta principalmente. Como se observa ahí, nos están indicando que, por ejemplo, los alquenos tienen una longitud de onda de máxima absorción de radiación en la región del ultravioleta. Lo mismo que los alquinos, lo mismo que los carbonilos y así sucesivamente. Muy bien, entonces también se generan espectros de absorción, siempre y cuando las moléculas, ya dijimos, deben de tener en su estructura química enlaces dobles y o enlaces triples. Un espectro de absorción es una representación gráfica de la absorbancia o porcentaje de transmitancia de los analitos en función de la longitud de onda. Y en ellos, en esos espectros, se puede visualizar las longitudes de onda en donde los analitos absorben la máxima cantidad de radiación. Ya dijimos que puede ser radiación ultravioleta, visible o infrarrojo, si es que estamos hablando de moléculas polares, ¿vale? ¿Dudas, muchachos? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Bien, profe. Muy bien. Muchas gracias. Voy a hacer tantito ahorita una pausa porque me gustaría que alguno de ustedes, de los que les encargué que buscaran un espectro de región ultravioleta visible, nos ayude a compartirlo, ¿vale? Para que hagamos un poquito más interactiva la clase. Entonces, a alguno de ustedes les encargué que bajaran el espectro de algún compuesto que tiene a lo mejor un anillo de benceno, como lo es el mismo benceno, o el tolueno, o el gileno, o les encargué que bajaran el espectro de absorción de algún medicamento, como lo es el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, o el ibuprofeno, o el paracetamol, o a los que les pedí que bajaran el espectro de la cafeína, o a los que les pedí el espectro de absorción del fenol, no sé. Si alguno de ustedes que quiera participar y nos pueda compartir cómo es ese espectro para analizar sus características y diferenciarlos de los espectros de absorción de región infrarroja, ¿vale? Entonces, por favor, si nos ayuda alguien. No todos al mismo tiempo, ¿eh? Voy a dejar de presentar. Ustedes, quien guste, nos ayuda a compartir, muchachos. Yo tengo del tolueno, profesora. ¿Está A ver. bien? Sí, está bien, Hugo, adelante. Un momento, ¿eh? Sí, claro. Listo, creo que ya se ve. Zoom, Hugo, por favor. ¿Así está bien? Ok, ese es el espectro del infrarrojo, ¿no? Ajá. Muy bien, como pueden ver, los picos van hacia abajo, siempre, ¿no?
Ahora vamos a mostrar el espectro del UV bis, del tolueno, Hugo. Bueno, es que aquí estaba en fase gas, aquí también está en líquido, en solución Ujú. y espectro de masa, aquí está. Ahí está. Muy bien. Aquí los espectros de región ultravioleta visible, muchachos, los vamos a ver como montañas. Es decir, ahora lo que vamos a buscar no van a ser mínimos, sino máximos, ¿sale? Vean, por ejemplo, aquí el caso del tolueno. Si no mal recuerdo, aquí la longitud de onda en donde absorbe la máxima cantidad de radiación es en un pico que anda por acá no muy definido, como en 262, ¿no? Por ahí, si nos confirmas, Hugo, el pico máximo, el más alto, sería como en 262, ¿no? Sí, porque aquí está como a la mitad, Ajá. como 263, profesora, más o menos. Ándale. Ok, sin embargo, por ejemplo, ese puede ser un pico que podemos elegir, pero no es el más recomendable. El más recomendable va a ser aquel pico que esté más definido. Ajá, ¿qué pico ustedes observan ahí que está más definido? Porque el otro así como que parece una meseta, ¿no? Este de aquí sería Ujú. Esa longitud de onda, ¿cuál sería, Hugo? más o menos como 67, 68, Así es. más o Entonces, para menos. la búsqueda del tolueno, va a ser más preferible irnos por la longitud de onda de 268, porque es ahí donde tenemos un pico bien definido. El otro es el máximo, pero como que no está muy definido. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, que yo les comentaba que trabajé con equipos de analítica en la maestría mucho, me tocó hacer varios análisis de espectros. Y sí, yo recuerdo que siempre preferíamos los que estuvieran más hacia la derecha, porque los que están más hacia la izquierda también tienen el inconveniente que muchos solventes en los que se hacen los análisis, por ejemplo, puede ser metanol, puede ser etanol, puede ser hexano, esos compuestos regularmente tienen picos de absorción en longitudes de onda cortas. Entonces puede haber traslapes de picos en la parte izquierda, por eso siempre nos íbamos por los picos que están más hacia la derecha, ¿vale? Entonces en este caso, yo en vez de elegir el pico de 262, me iría por el de 68, 67, que aquí nos mencionaba Hugo, porque es un pico que está más aislado y está más definido que el anterior. ¿Vale? Entonces, ¿ya vieron la diferencia? En primera, lo que vamos a buscar ya no van a ser picos hacia abajo, sino hacia arriba, ¿no? Y parecen esos espectros como montañas. Vamos a tratar siempre de buscar picos que estén bien definidos y que estén espigados de preferencia. ¿Vale? Muy bien, Hugo, muchas gracias. De nada, profe. ¿Alguien más que nos pueda compartir otro espectro de ultravioleta para que vean que además son únicos y que también es difícil que pueda generarse un espectro idéntico de dos compuestos diferentes? No sé si por aquí alguien nos ayude, que nos comparta el del fenol o el de algún producto farmacéutico, muchachos. Yo busqué del ácido fórmico, pero no me apareció, profesora. Ah, no, el ácido fórmico nada más tiene infrarrojo, Ajá, no tiene de ultravioleta. solo ese. Ujú. De hecho, el ácido fórmico lo producen las hormigas como mecanismo de defensa. Si alguno de ustedes alguna vez fue picado por una hormiga, es porque les inyectó un poquito de ácido fórmico para alejarlos, ¿no? Entonces, así tienen su mecanismo de protección las hormigas, ¿no? Inyectan ácido fórmico. ¿Alguien nos puede compartir otro espectro más, nada más para corroborar esta parte que decíamos de los espectros que son muy diferentes, también los de ultravioleta visible respecto a varios compuestos? No todos al mismo tiempo, nada más uno.
Si no se quieren animar, bueno, vamos a seguir. Entonces, ahí está. Bueno, entonces seguimos. Aquí tenemos el espectro precisamente de absorción del ultravioleta del compuesto benceno, ¿vale? Que el benceno es un anillo que parecía como un panelito de abejas. ¿Se acuerdan que era un anillo con 6 carbonos? Y como lo mencionaba ahorita su compañero Hugo, ustedes pueden buscar en el NIST el espectro de absorción de algún compuesto en fase vapor o incluso en fase líquida, ¿no? Entonces, aquí vemos 3 espectros, uno con el vapor de benceno, otro con el benceno disuelto en hexano, por ejemplo, y otro de el bifenilo en hexano, para que ustedes vean que, pues dependiendo del compuesto e incluso del tipo de fase o solvente, podemos tener ligeras variaciones, ¿no? Entonces, lo más importante es realizar un análisis espectrofotométrico en donde podamos hacer análisis cuantitativos principalmente, ¿vale? Entonces, para obtener una sensibilidad máxima, las mediciones de la absorbancia espectrofotométrica por lo general se hace a una longitud de onda correspondiente a un pico de máxima absorción, porque es ahí donde se obtiene la mayor sensibilidad para identificar ese compuesto. Ahorita que estábamos platicando, bueno, haciendo el análisis con el caso del tolueno, que nos ilustraba su compañero Hugo, veíamos cuál era el pico en donde deberíamos de identificar ese compuesto, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión que el más ideal era el más espigadito, el que estaba ubicado en la longitud de onda de 268, ¿vale? Entonces es como si hubiéramos elegido esa zona representada A, ¿no? Como el máximo, ¿no? Si nosotros nos descuidamos, nos distraemos, tomamos mal nota y elegimos otra longitud de onda que no es el máximo, si nos hubiéramos ido a la longitud de onda de 264, 265, como sería la representación aquí en esta gráfica con la letra B, a la hora de hacer el análisis, ¿cómo se llama? Cuantitativo, a la hora de construir nuestra curva de calibración y hacer el análisis a esa longitud de onda equivocada, que es B, tenemos una desviación de la ley de Lambert-Beer, esta curva que representamos aquí en rojo. Cuando nosotros grafiquemos lecturas de composición en función de la absorbancia, vamos a identificar desviaciones de la ley de Lambert-Beer, ¿no? Entonces, si nosotros elegimos una longitud de onda adecuada, que es la máxima, vamos a tener una relación directamente proporcional, como la descrita aquí, con esta ecuación en azul, ¿vale? Entonces, por eso es muy, muy importante que a la hora de que ustedes revisen el espectro de absorción del compuesto que vamos a monitorear, se elija de manera adecuada esa longitud de onda en donde absorbe una buena cantidad de radiación ese compuesto, porque es ahí donde tenemos la mayor sensibilidad. Si no, vamos a tener una desviación y por lo tanto un análisis no confiable. Muy bien, entonces los espectros de absorción también pueden tener ligeros corrimientos por algunos factores como lo es el tipo de disolvente, el pH, la temperatura y la presencia de sales. Es decir, también depende de la conductividad eléctrica de ese medio, si es que estamos hablando de muestras que sean líquidas, ¿no? Entonces, los estándares de calibración para un análisis espectrofotométrico debe de aproximarse tanto como sea posible a las condiciones, ya sea del solvente, temperatura, pH y conductividad, ¿no? Y composición, y por lo general, para muestras reales debe de comprenderse o debe de hacerse ese análisis en un intervalo razonable de concentraciones del analito. A ver, aquí vamos a hacer una pausa. Es muy importante que, por ejemplo, si el instrumento va a estar en proceso y va a estar monitoreando, por ejemplo, algún parámetro como lo puede ser fenol en aguas residuales, vamos a tener que generar una curva de calibración para cuantificar la cantidad de fenol que hay en una corriente del proceso del tratamiento de las aguas residuales. ¿Vale? Entonces, si el fenol lo tengo que identificar a una concentración, no sé, vamos a ponerle un número de 5 partes por millón, es decir, 5 miligramos de fenol por cada litro de agua, pues al menos tendré que construir una curva que abarque y que quede como intermedio ese valor. Vamos a suponer que las fluctuaciones de fenol en esa agua residual van a estar en 5 partes por millón más o menos una parte por millón, ¿no? Puede ser 6, a veces 4, pero en ese valor va a estar fluctuando en el proceso. Bueno, pues al menos tengo que garantizar una medición en el intervalo que va de 0 a 10 partes por millón
para que pueda obtener un intervalo de trabajo que sea razonable. De nada sirve que yo haga una curva de calibración de 0 a 100 partes por millón, si yo sé de antemano que la fluctuación en el proceso no va a oscilar más allá de 5 partes por millón. Entonces no tiene sentido irnos hasta 100, ¿no? Hacer una curva de calibración. Tenemos que trabajar en un intervalo que sea el más razonable. Y por otro lado, también tenemos que reproducir las condiciones bajo las cuales se hace ese análisis para evitar un corrimiento del espectro de absorción de ese compuesto. Ya nosotros nos anunciaron que depende del solvente, del pH, temperatura y conductividad eléctrica. Si yo voy a preparar mis muestras de fenol a diferentes concentraciones para hacer esta curva que aquí representábamos de la ley de Lambert-Beer y hacer las lecturas de absorbancia, tengo que garantizar que voy a reproducir las condiciones a las cuales el instrumento va a estar midiendo en el proceso. ¿A qué me refiero con esas condiciones? Bueno, pues si el fenol va a estar disuelto en agua, tengo que preparar mis estándares de fenol con agua, ¿no? Para empezar. Tengo que además ajustar el pH de esos estándares para que estén en el intervalo en el que normalmente vamos a estar en el proceso. Si en esa etapa en el proceso el pH está entre 7 y 8, bueno, pues tengo que preparar en un pH intermedio esas muestras para que no tenga corrimiento del espectro. Siguiente punto es la temperatura del análisis. Nuevamente, a la hora de hacer la curva de calibración, tengo que reproducir la temperatura, las condiciones de temperatura que yo tendré en proceso ese analizador para tener un análisis confiable. Y además, también tengo que garantizar que la conductividad eléctrica sea muy similar a la que vamos a tener en el proceso. De esta manera vamos a garantizar un buen espectro, una buena lectura y no vamos a tener ningún peligro de corrimiento del espectro de absorción. Si tuviéramos un ligero corrimiento, pues nos puede pasar esto. Una desviación de la ley de Lambert-Beer por un corrimiento debido a un descuido en donde el análisis o la curva de calibración no está siendo representativa de las condiciones que existen en ese proceso. ¿Vale? ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, profa. Muy bien. Sí, profesora. Perfecto, muchas gracias. Entonces, recapitulando un poquito todos los temas que hemos visto de instrumentación. Antes de que se desarrollaran los fotómetros que se ocupan en los laboratorios o en los procesos, pues se empleaba la vista para hacer esos análisis de colorimetría, para identificar variaciones de color en algún material, ¿vale? Entonces, el colorímetro era un instrumento muy simple que tenía al ojo como un sistema de detección. Se comparaba la intensidad del color de una disolución problema con disoluciones patrón de concentraciones conocidas, a partir de la cual se determinaba la concentración de la muestra. Es decir, si imagínense que estaban ustedes trabajando en una industria textilera en el siglo XVIII, y que tenían que hacer análisis del color que iban a aplicar en las telas, pues lo que se hacía era preparar una escala de tonalidades distintas, obviamente preparando diferentes concentraciones de color en una solución, y se tenían los tubos de ensayo ahí directamente en el laboratorio. Después se tomaba la muestra del proceso y por un análisis por comparación de color se hacía una estimación de cuál era la posible concentración de colorante en el proceso con base a esa escala que ya teníamos en el laboratorio. Entonces, nuevamente dependía de la habilidad de la persona que hacía ese análisis para tener una buena precisión, ¿vale? Entonces, pues ahí esto que se hacía antes con la comparación de colores, tal vez es muy probable que la sigan ustedes observando en algunos procesos, pero otros decidieron adaptarse a las nuevas tecnologías y hoy en día, en vez de ocupar esos análisis basándose en la inspección por color, ahora se hace por medio de los análisis fotométricos o espectrofotométricos. Recordando que un fotómetro es un dispositivo que va a permitir medir la intensidad de la radiación electromagnética y dispone de un filtro como selector de longitud de onda para poder seleccionar una zona estrecha de longitudes de onda y también tiene una fotocélula o fototubo para medir la intensidad de la radiación, recordando que el fotómetro es más simple y que nos entrega como respuesta unidades de absorbancia, ¿vale? Mientras que el espectrofotómetro, conforme se desarrolló más la electrónica, se fue haciendo más sofisticado este fotómetro, hasta poder obtener una señal que pudiera ser continua y se hiciera ese análisis a diferentes longitudes de onda.
Entonces, el espectrofotómetro es aquel fotómetro que en vez de tener un filtro, va a tener un monocromador y que va a hacer una selección de longitudes de onda mucho más exactas y continuas de la longitud de onda, lo que permite hacer un barrido en una zona amplia de estas longitudes de onda, y asimismo el sistema de detección va a contar con un fototubo o un tubo fotomultiplicador de mayor sensibilidad, ¿vale? Entonces, estos fototubos y tubos fotomultiplicadores, si ustedes recuerdan nuestra tablita de detectores, son los ideales para poder detectar presencia de luz ultravioleta o luz visible, ¿vale? Muy bien, entonces aquí en este esquema que tomé de un catálogo, es de un fotómetro de proceso en donde se ilustran la fuente de emisión de radiación, que se direcciona mediante una serie de espejos hacia nuestra muestra, que además nuestra muestra está contenida en una celda de tipo cilíndrica, como las que acabamos de ver, que es una muestra gaseosa, y que vamos a evaluar cuánta radiación absorbe, haciendo la medición, después de que la radiación ha interactuado con la muestra por medio de ese detector que está ubicado aquí en el extremo de la derecha. Es muy probable que después de nuestra fuente encontremos o ubiquemos a los selectores de longitudes de onda, que son los filtros, para restringir la radiación a ciertas zonas en donde vamos a realizar ese análisis, ¿vale? Y estos discos que vemos aquí representados nos indicarían lo que es ¿cómo se llama? La ventana de cuarzo, que es transparente, que permite que la radiación pase e interactúe con la muestra. Muy bien, entonces durante este análisis vamos a provocar solamente que los electrones ubicados en los enlaces dobles y o triples salten a un orbital de mayor energía y luego regresen. Pero en absoluto se modifica la estructura molecular de los analitos y se puede considerar un análisis instrumental no destructivo en el que no voy a alterar ni modificar en absoluto nuestras moléculas, ¿vale? Muy bien, entonces ahora, ¿cómo es que un fototubo puede convertir una señal de luz en una variable eléctrica? Bueno, se basa del siguiente principio. Aquí nosotros observamos que nuestro fototubo está encerrado en un cilindro, que es transparente también, y que está conformado por unos electrodos. Ahí podemos observar al cátodo, que tiene una forma cóncava, y tenemos un ánodo en forma de un filamento, ¿vale? Entonces, aquí nos están representando cómo un haz de fotones incide sobre la superficie del cátodo, que además esta forma nos permite captar la máxima cantidad de radiación, ¿no? Entonces, el cátodo está constituido por un material que es fotoemisor y que es capaz de que se pueda generar un desprendimiento de los electrones de ese material en función de la de interacción con los fotones de la radiación. Entonces, cuando los fotones impactan a la superficie del cátodo, se van a desprender unos electrones que posteriormente, cuando apliquemos un potencial a través de esos electrodos, vamos a permitir que los electrones que se han desprendido viajen del cátodo al ánodo, ¿vale? Y de esta manera se generará una pequeña corriente que posteriormente amplificaremos y se traducirán a unidades de absorbancia, como se indica ahí, ¿no? Entonces, aquí la superficie cóncava del cátodo sostiene una capa de un material fotoemisor que tiende a emitir electrones cuando es irradiado, ¿no? Por eso ahí vemos que se representa el haz de fotones en forma de una flecha que va de derecha hacia izquierda. Cuando se aplica un potencial a través de los electrodos, los fotoelectrones emitidos van a fluir hacia el ánodo, produciendo una corriente eléctrica denominada fotocorriente, que fácilmente se puede amplificar y visualizar o bien registrar, ¿no? Entonces, de esa manera, los fototubos pueden cuantificar o captar lo que es la radiación ultravioleta y o la radiación visible, ¿vale? Muy bien. A ver, de los que ya nos habían señalado que tienen un nivel de inglés más avanzado, muchachos, ¿nos pueden ayudar con esta traducción, por favor? Para que se despierten, se despabilen. ¿Quién nos ayuda con esta traducción? Esa la saqué de un catálogo y lo que me llama la atención es que retoma los conceptos que hemos estado estudiando en esta unidad. Entonces, por favor, si alguien nos ayuda. Si quiero yo, profesora. ¿Mm? El instrumento está diseñado para prever un análisis de datos continuo online
del proceso crítico y las condiciones y eliminar el tiempo que consume en el análisis de laboratorio. El análisis puede ser configurado para medir cualquier longitud de onda entre el espectro electromagnético o las porciones visibles, bueno, ya lo dije, como numerosos gases y líquidos tienen una absorbancia útil. ¿Un pico de absorbancia útil? Un pico de absorbancia útil en la región ultravioleta. Una amplia variedad de aplicaciones son posibles. Las aplicaciones típicas son en refinerías y agua residual. Agua residual. Ujú. Ajá. Y concentrated streams, evaporadores y condensadores. Ujú. Corrientes de condensados, ¿no? Ujú. Y bueno, tal es el Cl2, el HC, el SO2, el H2S y gases y vapores líquidos. Monitoreo de reacciones químicas, el monitoreo de líquidos de producto de color, el control de procesos de petroquímicos, aseguración de calidad, Aseguramiento. aseguramiento de calidad, fenol en agua y incineración de residuos peligrosos. Y por último, monitoreo de hipoclorito y monitoreo de fierro. Sí, ¿no? Flúor. Muy bien. Muy bien. Entonces, sabiendo de antemano que muchas sustancias por su naturaleza tienen color, pueden identificarse por una técnica de visible. Por ejemplo, el gas cloro tiene un color verde. Ajá, y si nosotros lo podemos ver, es que el compuesto absorbe radiación visible y puede ser analizado por una técnica de región visible. Los hidrocarburos, el óxido de azufre y el ácido sulfídrico, algunos de ellos tienen la cualidad de identificarse por técnicas de ultravioleta o incluso infrarrojos, estamos hablando de los óxidos de azufre, ¿no? Aquí el instrumento nos permite que se puedan hacer análisis en gases, en líquidos, como ya lo mencionaba aquí su compañera, y bueno, las aplicaciones van, ahora sí que van a aplicarse dependiendo las aplicaciones van a orientarse a, ya sea cuestiones de monitoreo o incluso control, ¿no? Que eso es lo que a ustedes les interesa. ¿Cómo puedo yo implementar un lazo de control para la mejora de los procesos? Bueno, pues ahí tienen una ventana de posibilidades muy amplia que abarca incluso la industria petroquímica, ¿no? Y nosotros podemos observar aquí las partes nuevamente de nuestro fotómetro de proceso, ubicando en el extremo de la derecha lo que es la fuente, un lente para concentrar el haz de luz para que interactúe con la muestra. Aquí la muestra pasa por la zona de la celda o la probeta, que también le llamamos, en donde vamos a observar que ingresa por la parte inferior y se descarga por la parte superior, ¿no? Entonces, en ese trayecto se hace el análisis. Aquí interactúa con la radiación la muestra. Y después tenemos un disco con varios filtros. En el instrumento seguramente habrá una función que nos permite fijar la posición de uno de los filtros que sea de utilidad para la búsqueda de algún compuesto que estemos realizando, ¿no? De ahí viene un detector y de ahí tenemos un motor que nos ayuda a la posición del filtro para que se elija durante el análisis, ¿no? Entonces ahí tenemos otro ejemplo de un fotómetro de proceso que nos proporciona información y detalles al respecto, manejando, les digo, estos conceptos que estamos revisando sobre las espectroscopías, ¿no? Aquí tenemos otro analizador de infrarrojo que aparentemente está muy simple. Tenemos en el extremo de la derecha una fuente de emisión de radiación. Seguramente en esa parte después de la fuente tenemos un filtro que nos restringe la radiación a ciertas longitudes de onda que son de utilidad para este análisis. Vemos aquí cómo tenemos ese espacio en donde se aloja una nube de la muestra. Luego tenemos de frente a nuestra fuente y el filtro un receptor, que ya dijimos que será un detector que nos ayudará a convertir esa señal de luz residual en una variable eléctrica que podemos medir posteriormente. De ahí tenemos la electrónica del instrumento y podemos observar sus señales de salida en 4 a 20 miliamperes e incluso también podemos tener salidas a relé para alarmas, avisos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el instrumento da lecturas en un display digital en valores numéricos que ya sabemos que nos representa el valor de la unidad de absorbancia de nuestra muestra.
Aquí tenemos otro instrumento óptico que no tiene una celda, pero se puede fijar en la tubería. Ajá. Entonces, este instrumento se puede implementar en una línea de descarga en las chimeneas para inspeccionar o verificar las partículas que aparecen en los sistemas de combustión. Una manera de saber si la combustión se está llevando de manera eficiente o no es determinando la cantidad de partículas en forma de smog que aparecen en esa combustión. Entre más hollín se visualice en ese sistema óptico, significará que no se está llevando la combustión de manera adecuada. Entre menos partículas de smog aparezcan ahí, pues eso nos va a dar la pauta que la combustión se está llevando de manera muy adecuada. Pero en cuanto empiecen a incrementarse la cantidad de partículas de hollín en ese punto donde estamos descargando las emisiones, seguramente eso nos da la pauta a que podamos hacer alguna intervención para la mejora de la combustión de ese combustible, valga la redundancia, ¿no? Entonces, si un horno, si una caldera están operando con una deficiencia entre la relación aire-combustible, seguramente vamos a tener problemas para la cuestión del monitoreo de estas partículas, porque es cuando van a empezar a aparecer y en función de ello tendremos que tomar decisiones, ¿no? Entonces, aquí les muestro otro equipo que puede ir fijo en el proceso y que nos permite monitorear mediante una técnica óptica la aparición de partículas en los sistemas de combustión. ¿Vale? Este otro es un espectrofotómetro de región visible para análisis de colores en superficies sólidas. El fabricante establece que es posible realizar mediciones de tonalidades de color en producto para la industria automotriz, productos para la industria eléctrica, materiales de construcción, textiles, pinturas, plásticos, ingredientes para alimentos y la industria cosmética, ¿vale? Entonces, todos ellos tienen la necesidad de que sus estándares de calidad garanticen la satisfacción del cliente y sobre todo que uno de los parámetros que nosotros podemos visualizar directamente es el color de muchos de estos productos que acabamos de anunciar, ¿no? Entonces, una manera de garantizar que se tiene un estricto control sobre las variaciones de tonalidad del color de estos productos es mediante un espectrofotómetro que incluso gracias al desarrollo de la tecnología y cómo ha evolucionado ¿cómo se llama? El desarrollo de cierto tipo de materiales, han beneficiado el hacer más compactos varios dispositivos electrónicos. Pues bueno, aquí tenemos el caso del espectrofotómetro que anteriormente la primera vez se los presentaba como equipos muy voluminosos, pero hoy en día podemos encontrar equipos que son portátiles y que tienen dimensiones mucho más reducidas, ¿no? En este caso, este detector que tiene el espectrofotómetro es un arreglo de fotodiodos. Ajá. Tiene un intervalo de longitudes de onda que va de los 400 a los 700 nanómetros. Es posible que este instrumento cuente con una fuente de emisión de luz basada en una lámpara de xenón, la cual cuenta además con un filtro que nos impide que llegue a nuestras muestras radiación ultravioleta. Ustedes recordarán que la lámpara de xenón abarca varias longitudes de onda, pero también emite radiación ultravioleta. Entonces, para evitar que los productos se puedan dañar por la interacción con la radiación ultravioleta, se cuenta con un filtro que impide que llegue esa radiación hacia los productos. Recuerden que el principal enemigo de los colores es la luz directa, ¿no? Entonces, en este caso, más dañina suele ser la radiación ultravioleta ante los productos con color. Por eso es muy recomendable que estos equipos que van a analizar colores, pues tengan filtros que nos impidan que las radiaciones que pueda emitir la fuente, si todavía abarca región ultravioleta, no llegue hacia el producto. Muy bien, aquí tenemos otro caso de un sensor óptico de la marca Endres-Sennhauser. Es un sensor de región visible e infrarrojo cercano, útil para medios líquidos, ¿vale? Entonces, el sensor es esta punta que se coloca y que está ubicada ahí en el bloque representado en 4, ¿vale? Es un sensor que tiene lo venden como higiénico porque es de acero inoxidable para aplicaciones en industria alimenticia, industria farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Está libre de vidrio, lo que nos permite también tener esa seguridad de que con cualquier golpe o movimiento no vamos a poder
afectar al proceso, ¿vale? Este instrumento cuenta con un intervalo de medición de 0 a 3 unidades de absorbancia, que es equivalente a densidad óptica en 0 a 6. Dependerá mucho el intervalo de medición, el ancho del paso óptico de ese instrumento. No sé si alcanzan a ver que la punta del sensor es de un plástico que tiene en el centro una como especie de canaleta por donde va a fluir la muestra, ¿vale? Y precisamente en esa canaleta podemos observar que el plástico se desgasta para tener un grosor que permita que la luz que proviene de la fuente, que por cierto la fuente está ahí de manera interna, que la luz que sale de la fuente pase por nuestra muestra y llegue hacia el detector, la radiación que no fue absorbida por la muestra, y en función de ella se puede hacer el análisis de la absorbancia, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ilustran ahí en ese dibujo. Es un diseño que nos permite operarlo en procesos de entre 0 a 90 grados Celsius. Puede conectarse en tubería directamente, siempre y cuando la presión incluso esté por arriba de las 15 bares. Bueno, más bien puede trabajar en condiciones de presión de hasta 15 bares. Tiene un diseño con protección IP6768 para evitar que se dañen las partes internas de nuestro sensor. Y de esta manera, al sumergirlo en una tubería o en un recipiente para hacer análisis, el instrumento nos permita identificar los analitos que puedan absorber radiación visible y radiación infrarroja, ¿vale? Muy bien, voy a hacer un zoom para que vean la parte de la punta de este sensor. ¿Vale? Entonces aquí podemos ver que es un plástico que es grueso en el resto del cuerpo, pero en la parte central tenemos donde está la canaleta un plástico más, una película de plástico mucho más delgada que permite el paso de la luz para que interactúe con nuestra muestra que está fluyendo en este canal, ¿no? Entonces, si le damos un acercamiento al diagrama que está aquí, o al dibujo que está aquí más bien, podemos observar que aquí se está indicando, señalando que el diseño trabaja bajo el principio de la ley de Lambert-Beer, en donde nos dicen que la absorbancia va a ser proporcional a C, que es la concentración. Epsilon dijimos que es el coeficiente de absortividad molar, que representa una cualidad de las moléculas de absorber radiación en función de su cantidad de elementos que conforman su estructura y el tipo de enlace que contenga, ¿no? Una molécula entre más grandota, entre más enlaces tenga, pues va a tender a absorber más radiación, y eso es lo que nos señala ese coeficiente de absortividad. OPL significa el ancho de la celda, la longitud del paso óptico, que básicamente es esta canaleta que está aquí, en la punta de nuestro sensor, ¿no? Y del lado del extremo izquierdo del sensor tenemos nuestra fuente de emisión de radiación, que ya vimos que aquí tenemos una espesor del polímero mucho más reducida para que la luz pueda penetrar ese polímero y pueda interactuar con la muestra de esa radiación. Después, del otro lado opuesto, también tenemos devastado el polímero a un grosor para que pueda captar el detector esa radiación, y de ahí se genere una señal eléctrica que podemos procesar y posteriormente traducir a unidades de absorbancia. Ya de aquí la parte interna de nuestro sensor mandará por medio de un cable muy largo la señal para que de nuestro transmisor se pueda reflejar el valor que corresponda a unidades de absorbancia o composición de acuerdo a la configuración que se haya trabajado en el transmisor, ¿vale? Muy bien. Y precisamente Endre Sandhauser nos ilustra en qué parte debemos instalar este instrumento, que por cierto ellos le llaman el sensor óptico. Aquí me equivoqué, yo le puse espectrofotómetro de proceso, pero es un sensor óptico, en donde vamos a instalarlo en tubería, en donde el fluido va a ir de abajo hacia arriba. No es ideal o no es adecuado hacer el montaje en una posición en horizontal, como vemos aquí en el bloque 2 o 3, ni tampoco en una dirección de flujo de abajo hacia arriba, ¿vale? Porque en muchas ocasiones en los procesos estamos trabajando con mezclas bifásicas o incluso con
3 fases, ¿no? En donde tenemos agua con sólidos suspendidos e incluso gases disueltos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si el flujo llega a ser lento en este punto, en 2 o 3, incluso las partículas más pesadas van a empezar a sedimentarse o a acumularse en esta parte. Por eso no es nada recomendable ni la posición 2 ni la 3, ¿no? Y también por el efecto del flujo descendente, al descender más rápido las partículas más sólidas, pues también ahí no es tan representativo colocar nuestro sensor óptico, ¿no? Lo más recomendable es en la posición 1. De nueva cuenta, si estamos ahora hablando de una posición o una instalación en un recipiente, no debe de quedar el fotómetro en una posición hacia abajo o hacia arriba, porque nuevamente en cualquier momento en que empiece a bajar la velocidad de agitación, por ejemplo, no vamos a tener una medida representativa de la composición de nuestro medio, ¿no? Entonces, por eso es ideal la posición 5, que sea intermedia y que sea representativa del material que vamos a analizar. Muy bien, entonces, lo poderoso de estas técnicas, muchachos, es de que no solamente vamos a analizar presencia o ausencia de un compuesto en un material, sino incluso voy a poder hacer análisis cuantitativos y poder tener datos sobre la porcentaje de composición de ciertas mezclas, ya sea en unidades porcentuales o otro tipo de unidades de composición, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permiten hacer estos instrumentos, aparte de buscar una gran cantidad de moléculas que aunque estén en concentraciones mínimas, podamos identificarlos, ¿no? Por ejemplo, hay unidades que incluso manejan concentraciones de microgramos de un nanolito presente por cada litro de muestra, ¿vale? La concentración molar es otra unidad que podemos ocupar, como la que vimos para hacer los cálculos de pH, ¿no? No sé si recuerdan en donde ocupábamos la concentración molar. Y bueno, existen otras concentraciones en las que podemos ilustrar las características de un material. Y bueno, esta posibilidad de convertir un dato de absorbancia en concentración lo vamos a hacer a través de un análisis con una curva de calibración que vamos a preparar previamente. Entonces, mediante esa curva de calibración, nosotros vamos a verificar que se le dé cumplimiento a la ley de Lambert-Beer, que nos dice que la absorbancia va a ser proporcional a la concentración, ¿no? Como ya lo hemos mencionado. ¿Cómo vamos a preparar esa curva de calibración, muchachos? Bueno, vamos a comprar una sustancia patrón de alta pureza. Vamos a suponer, retomando el tema del fenol en agua, que se monitorea por ciento en aguas residuales, muchachos. El fenol es un compuesto orgánico que está muy presente en muchos aguas residuales, ¿vale? Entonces se le da un seguimiento de cómo se va, ¿cómo se llama? Asimilando o degradando o de alguna manera garantizando la reducción del fenol en agua. Se le hace un seguimiento mediante el monitoreo y podemos hacer la identificación de mediante una técnica de ultravioleta. Entonces, lo que vamos a hacer es, en una comercializadora de productos químicos, vamos a solicitar una sustancia patrón de fenol de alta pureza para que podamos hacer a partir de ese compuesto soluciones en el laboratorio a diferentes concentraciones. Si en nuestro proceso dijimos el valor del fenol va a estar presente en 5 partes por millón, mínimo vamos a preparar una curva con 10 puntos que abarque los, que abarque ese valor e incluso lo supere, ¿no? Vamos a suponer que preparamos una curva de 0 a 10 partes por millón, ¿vale? Lo ideal es que sean mínimo 10 puntos, de acuerdo a lo que nos sugieren nuestros amigos los matemáticos, para hacer este análisis de regresión lineal mínimo deberían de tener 10 puntos, pero ahorita, bueno, para fines didácticos vamos a trabajar con 5 puntos, ¿no? Entonces, lo que haríamos es pesar ese estándar de fenol de alta pureza cuidadosamente en una balanza analítica para preparar una solución madre, ¿no? Que quede en 10 partes por millón, ¿no? Entonces, vamos a pesar 10 miligramos de fenol, lo disolvemos en un matraz aforado de 1 litro, lo introducimos cuidadosamente, sin tirar ningún cristal de fenol, y luego vamos a agregar agua destilada, hasta la línea del aforo de nuestro matraz, agitamos, y ya tenemos nuestra solución madre, ¿no? De ahí vamos a hacer diluciones hasta obtener concentraciones de 9, 8, 7 y así sucesivamente hasta 1 parte por millón, y aparte vamos a tener nuestra
solvente puro para tener la lectura de absorbancia. ¿Sale? Entonces, así prepararíamos nuestras soluciones patrón a diferentes concentraciones. De ahí, leemos en el equipo, en el espectrofotómetro, ¿cómo se llama? Obtenemos esas lecturas en cada uno de los tubos que preparamos a diferentes concentraciones. Y después lo que vamos a hacer es un análisis cuantitativo mediante regresión lineal por mínimos cuadrados. Es algo que ustedes ya conocen y que saben que nos ayudan a determinar la tendencia de unos datos para verificar si el comportamiento es lineal. Ustedes tendrán que graficar previamente, podemos ocupar papel milimétrico, podemos ocupar herramientas como Excel o MATLAB, lo que ustedes gusten, ¿no? Entonces, de ahí calculamos la pendiente y la ordenada al origen, ¿vale? De esa tendencia de datos. Luego, lo que vamos a hacer es calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que es el que nos indica qué tan lineal es esa tendencia de datos. Ese coeficiente de correlación de Pearson, recuerden que se debe de aproximar al valor de una unidad, ¿vale? Entonces, lo que haríamos sería eso básicamente, ¿no? Hacemos nuestras lecturas, hacemos una regresión lineal por mínimos cuadrados y hasta con su calculadora Casio pueden sacar esa pendiente y esa ordenada, ¿no? Entonces, miren, vamos a hacer el siguiente problema rápidamente antes de que se me vayan. Tras las disoluciones oportunas de un patrón de hierro, se obtuvieron disoluciones de este compuesto a diferentes concentraciones. Ustedes han visto que el óxido de hierro es de color naranja. Cuando se oxidan los metales, ese polvito naranja es el óxido de hierro. Entonces, si este polvito lo tomamos y lo disolvemos en agua, va a darle un ligero color naranja, que tal vez a lo mejor sea incluso imperceptible a nuestra vista, pero mediante un fotómetro de región visible podemos identificar la presencia de hierro en las muestras de agua, por ejemplo, ¿vale? Entonces imaginemos que preparamos una curva de calibración de 0 a 20 partes por millón de hierro y que leímos sus valores de absorbancia en un fotómetro de cada una de estas muestras. Entonces, lo que voy a hacer, por ejemplo, es vamos a seleccionar estos datos, ¿vale? Copiar. Voy a dejar de compartir y me voy a ir a Excel. Déjenme comparto mi hoja de Excel con ustedes. Ajá. Si ustedes recuerdan, ya seleccioné esos valores. Les voy a pegar aquí, ¿vale? Ahí está. Para mí, la columna A representa a X, que es concentración, en partes por millón, si recuerdan. Y B es absorbancia, ¿no? Entonces, lo que hago para hacer una regresión lineal por mínimos cuadrados en Excel es seleccionamos nuestras tablas, solamente los valores. Le vamos a dar insertar una gráfica tipo dispersión y vamos a agarrar la más simple, ¿vale? Ahí está nuestra gráfica. Luego de ahí, vamos a posicionarnos en algún puntito y le vamos a dar un clic derecho. Les va a aparecer este menú que dice en su penúltima opción, agregar línea de tendencia. Vamos a darle ahí clic, normal. Y de default ya nos aplicó una regresión tipo lineal. Solamente que antes de darle cerrar, vamos a irnos con esta barrita hacia abajo y vamos a pedirle la ecuación y nuestro coeficiente de correlación lineal de Pearson, que dijimos que debe de estar cercano a 1. ¿Vale? Y ahí está. Y aquí esto lo puedo cerrar. ¿Sale? Y esto lo voy a hacer un poquito más grande para que vean el valor. ¿Ya vieron? Entonces ahí mi pendiente vale 0.0785. Y mi ordenada al origen, que es el punto en donde toca la línea al eje de las Y's, es de 0.009. ¿Vale? Entonces, Y es absorbancia, X es concentración. Ya cuando nosotros querramos interpolar una muestra desconocida y el equipo nos dé lecturas de absorbancia, al programar esta ecuación en su sistema,
vamos a poder convertir esa lectura de absorbancia directamente en unidades de composición, ¿vale? En este caso que son partes por millón. Vamos a suponer que si una muestra me da una absorbancia de 1, aproximadamente si hacemos la interpolación, nos daría un valor como de 13 partes por millón, ¿sale? Entonces, al despejar de aquí a X, les apuesto que nos va a dar un valor cercano a 13, ¿vale? Ahora, vean el Pearson. El Pearson está muy bien, está en un valor de 0.99. Eso sería ideal, ¿no? Pero ya sabemos que la idealidad no existe y que cuando hacemos datos experimentales podemos tener variaciones todavía más marcadas, ¿no? Entonces, vamos a checar rápidamente, muchachos. Vean lo que voy a hacer. Voy a modificar los dos últimos valores y vean lo que le sucede al Pearson, ¿vale? Entonces, voy a ponerle aquí punto 1.01. Le voy a poner 1.9. Vean cómo se ve ya una tendencia no lineal. De hecho, se empieza a ver como una meseta aquí. Entonces, aquí nosotros podemos observar que ya no tenemos un comportamiento de acuerdo a lo que establece la ley de Lambert-Beer. Ya no es tan proporcional la concentración y la absorbancia, ¿verdad? Entonces, incluso el Pearson se baja de 0.99 que nos había salido al principio a 0.93, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que a lo mejor lo que tengo que hacer es reducir mi intervalo de trabajo para esa medición y a lo mejor vean lo que va a pasar si yo quito mi último puntito. Se mejora un poco el Pearson, pero no es lo suficiente para tener un análisis cuantitativo. Vean lo que sucede si elimino el último punto. Ahí ya más o menos sí se ve una tendencia lineal. Esto significa que con esto podemos incluso corroborar el intervalo de trabajo para obtener un análisis cuantitativo confiable. Tú puedes decirle al cliente, ¿sabe qué? Sí vamos a poder hacer análisis cuantitativos, pero sugerimos que la composición se quede a lo más hasta 12 partes por millón en su curva de calibración. Concentraciones por arriba, ya vimos que el comportamiento ya no es tan lineal. Entonces, para tener una mejor confiabilidad en su análisis, tendrían que hacer otra curva con valores de 0 a 12 para obtener sus 10 puntitos y de esta manera volver a verificar una tendencia lineal. ¿Vale? Ok, profesora. Muy bien, pues eso sería todo, chicos, por el día de hoy. A los que ya platicamos la vez pasada que van a pasar al laboratorio, los espero. Lo que sí, les voy a hacer un ajuste en el horario, muchachos. En vez de citarlos a las 10, les pido que lleguen a las 11:30 para que los que están en la clase anterior, de 8:30 a 10, nos den oportunidad de tener una sesión de 3 horas para que cuando lleguen ustedes, bueno, ellos ya vayan de salida, ¿no? Entonces, de esta manera, aprovechar 3 horas estando en el laboratorio para al menos hacer unas 3 prácticas, muchachos. Entonces, a ustedes les pido que lleguen a las 11:30 y que programen su día para salir de ahí alrededor de la 1:30, ¿vale? Vale, profe. Gracias. Muy bien, pues no se les olvide su bata, su cubrebocas muy importante, una Coca-Cola por grupo y un yogur y un jugo. Y también les voy a pedir de favor que consigan unos guantes, esos que venden de látex en la farmacia. No es necesario que sean esterilizados, ¿no? Sino con un par de guantes es suficiente de látex, porque vamos a manipular unos líquidos y sí se sugiere que se use equipo de protección como los guantes, ¿no? Entonces, por favor, eso es lo único que les voy a pedir como extra. Y bueno, pues nos vemos entonces el viernes para esa sesión de prácticas. Y a los que no, los saludaré el próximo lunes. Y eso sí, hay que estar al pendiente de las tareas relacionadas con los temas que hemos estado estudiando, ¿vale? Profesora, ¿la bata tiene que ser blanca? No, no necesariamente. Bueno, no tengo una bata, es como una playera, pero es de gruesa y es de... Algodón. No, ¿de qué se echa el pantalón? ¿Mezclilla? Ajá. ¿Puedo Ya. llevar esa? Sí. 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 Ah, ok, gracias. Profa, ¿va a ser por equipos o? En ese momento, ¿cómo se llama? Se van a dividir los equipos o se van a construir los equipos.
Ah, ok. Sí, ¿Mm? gracias. Muy bien. Profe, ¿me puede repetir a qué hora nos vemos el viernes, por favor? 11:30. Ah, ok. 11:30, por favor. Ahí los veo en el alebrije, ¿vale? De pesados 1. Ok, profesora. Gracias, profesora. Vale, profesora. Vale, gracias.